Hay una estatua en México de alguien que traicionó a Hidalgo, y tú has pasado frente a ella sin saberlo. Está en una plaza pública. Su nombre está grabado en piedra. Quizás en tu ciudad, quizás en la que visitaste de niño, y durante más de 200 años, nadie ha ido a tirarla, porque casi nadie sabe lo que hizo. Hoy vas a saberlo. Oye, antes de continuar, hicimos una canción sobre este tema, y creemos que te va a erizar la piel. Suscríbete para que no te la pierdas. Te dejamos un pedacito del coro ahorita. Hay una estatua en la plaza, monumento nacional, de quien vendió a los... Ahora sí, vamos a la historia. Corre el año 1810. La Nueva España es una olla a presión. Napoleón ha invadido España. El rey Fernando VII está preso. Y en las colonias americanas la pregunta flota en el aire como humo de pólvora. ¿A quién le debemos lealtad ahora en Querétaro? Un grupo de hombres y mujeres se reúnen bajo el pretexto de ser un club literario. Los llaman los conjurados. Hablan de libros, hablan de filosofía, y en voz muy baja, hablan de revolución. Entre ellos está Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, un hombre de 57 años, lector voraz, amante del teatro, del vino y de las ideas prohibidas. Un hombre que ha visto a su gente morir de hambre mientras los españoles acumulan riqueza. La conspiración está viva. El plan, levantarse en armas en diciembre de 1810. Pero alguien en ese círculo íntimo está escuchando con dos oídos y hablando con dos bocas. Aquí es donde la historia oficial te hace trampa. Cuando preguntas quién delató la conspiración de Querétaro, el nombre que aparece en los libros de texto es el de Mariano Galván, o a veces se habla de Joaquín Arias y Francisco Linares, dos conjurados que sí confesaron ante las autoridades realistas en los últimos días. Pero hay algo que los libros no te dicen. Semanas antes de que Arias y Linares abrieran la boca, ya había información fluyendo hacia los realistas. Información detallada. Información que solo podía venir de alguien muy adentro. Documentos del Archivo General de la Nación, algunos de ellos rescatados y analizados por historiadores en el siglo XX, muestran comunicaciones entre oficiales realistas fechadas en las últimas semanas de septiembre de 1810. En esas cartas, los realistas no están adivinando, saben nombres, saben fechas aproximadas, saben rutas. ¿Quién les dijo? El personaje del que hablan algunos investigadores es alguien que hoy muchos mexicanos conocen como héroe secundario de la independencia. No voy a pronunciar el nombre con certeza absoluta, porque la historia rigurosa exige honestidad, pero te voy a dar las piezas del rompecabezas para que tú juzgues. Se trata de un hombre que formó parte de los círculos intelectuales y conspiratorios de la época, que tenía acceso directo a los planes, que después del grito de independencia reapareció en el escenario político, convenientemente vivo, convenientemente bien relacionado con las autoridades virreinales. En los documentos coloniales, hay una figura que los realistas mencionan como el contacto de confianza sin revelar su nombre completo, usando solo iniciales. Esas iniciales han sido objeto de debate académico durante décadas. Lo que sí es claro, no fue alguien menor, fue alguien cuyo nombre fue honrado después. Alguien que supo exactamente cuándo cambiar de bando para sobrevivir. Regresemos a la noche más famosa de México. Es el 15 de septiembre de 1810. Hidalgo ya sabe que los han descubierto. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, logró mandar un aviso a través de Ignacio Pérez. El plan original para diciembre ha colapsado. Hidalgo tiene dos opciones: huir o adelantar el levantamiento. Elige adelantarlo. Pero hay un detalle que casi nadie narra. En esas horas de desesperación, cuando Hidalgo y Allende discuten qué hacer, Hidalgo pronuncia palabras que los cronistas de la época registraron con asombro. Dice, según algunos testimonios, que hay alguien entre ellos que no merecía morir por la patria porque ya había decidido vivir para el enemigo. No da el nombre en voz alta, pero lo sabe, y esa persona también sabe que Hidalgo lo sabe. Pensemos en lo que esta traición costó. Porque el levantamiento que debía ser organizado, coordinado y estratégico, se convirtió en una explosión prematura. Hidalgo no tenía ejército entrenado, no tenía suficientes armas, no tenía el tiempo que necesitaba. Lo que tuvo fue una multitud. Mineros, campesinos, indígenas, gente con palos, piedras, machetes y una rabia de siglos. La toma de la Alhóndiga de Granaditas fue una masacre brutal. Morelos más adelante organizaría mejor las cosas. Pero los primeros meses de la Guerra de Independencia fueron caóticos precisamente porque el plan fue roto antes de nacer. Y detrás de ese caos hay una sombra con nombre, con estatua, con calle,
Los historiadores conservadores dirán que no hay prueba suficiente para acusar a nadie más allá de Arias y Linares, pero los historiadores más críticos señalan algo incómodo. En México, construimos el relato de la independencia como una epopeya limpia de héroes puros, y eso nos ha impedido hacer las preguntas incómodas. ¿Por qué ciertos documentos del periodo 1808 a 1810 fueron extraviados del archivo en el siglo XIX? ¿Por qué algunas familias de la élite criolla que participaron en la conspiración terminaron también paradas después de la independencia? ¿Por qué hay personajes que aparecen en los primeros círculos conspiratorios y luego simplemente desaparecen de la narrativa, sin castigo, sin exilio, sin muerte? La historia oficial necesita héroes claros. Los traidores, en cambio, son incómodos, especialmente cuando tienen estatua. Hidalgo fue capturado en marzo de 1811, en la trampa de Acatita de Baján. Fue juzgado por la Inquisición, degradado, fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Antes de morir, le preguntaron si quería revelar algo, si quería denunciar a alguien. Guardó silencio, tal vez porque sabía que la revolución era más grande que cualquier traición. Tal vez porque entendía que nombrar al culpable en ese momento no salvaría a nadie. O tal vez, esto es lo que más escalofríos me da, porque sabía que ese nombre ya estaba siendo blanqueado, ya estaba siendo reescrito como héroe, y tenía razón, porque hoy, ese nombre está en piedra, y tú has pasado frente a él sin saberlo. La próxima vez que camines por una plaza, mires un monumento, o veas una calle con nombre de prócer de la independencia, pregúntate, ¿qué sé yo realmente de esta persona? ¿Quién decidió honrarla y qué quedó fuera del relato? La historia de México es extraordinaria, pero es aún más extraordinaria cuando la miramos completa, con sus sombras, con sus silencios, con sus traiciones, porque solo así podemos entender de verdad lo que costó nacer como nación. Y como les prometimos, aquí les dejamos la canción completa. No olviden darle like, compartir con alguien a quien le guste la historia real de México y suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. Nos vemos en el siguiente. Hay una estatua en México de alguien que traicionó a Hidalgo y tú has pasado frente a ella sin saber. En Querétaro dormía la noche de 1810. Un círculo de valientes juraba romper las cadenas. Hidalgo, Allende y Aldama, con fuego en el corazón, planeaban el grito de Dolores, la libertad o la traición. Semanas antes del alba, cuando el grito aún no sonaba, alguien del círculo íntimo vendió el alma por plata. No fue Mariano el señalado, el que todos nombran hoy, fue otro cuyo nombre brilla en bronce y piedra. ¡Ay Dios! Traición, traición, que Hidalgo nunca perdonó. Un puñal por la espalda mientras soñaban con honor. Hay una estatua en la plaza, monumento nacional, de quien vendió a los hermanos por un puñado de real. Independencia, 18 y 10, conspiración y dolor. La herida que sangra en silencio, la que Hidalgo llevó al patíbulo. Cartas secretas viajaban, informes al virrey llegaban, el nombre del traidor callado, pero las pruebas quedaban. Documentos que hoy duermen en archivos polvorientos muestran la cara del Judas, que hoy tiene bustos y monumentos. Pasas por el Zócalo, por plazas de provincia y honor, y ahí está él con laureles, mirando al pueblo con frialdad. Hidalgo lo supo tarde, con el corazón partido. ¡Maldito seas, hermano!, gritó antes de ser fusilado. Traición, traición, que Hidalgo nunca perdonó. Un puñal por la espalda mientras soñaban con honor. Hay una estatua en la plaza, monumento nacional, de quien vendió a los hermanos por un puñado de real. Independencia, 18 y 10, conspiración y dolor. La herida que sangra en silencio, la
que Hidalgo llevó al patíbulo. No fue el enemigo de afuera, fue el que comía en tu mesa, el que juraba lealtad mientras afilaba la daga. Hoy los libros lo callan, la historia oficial lo borra, pero el cura de Dolores desde el cielo aún lo nombra. Que su estatua se oxide, que su nombre se olvide, que México sepa la verdad, que tanto duele. Por eso cuando camines frente a ese bronce orgulloso, recuerda al padre de la patria y su mirada furiosa. La independencia nació manchada de sangre y engaño, pero el pueblo gritó ¡Viva México! A pesar del traidor. Traición, traición que Hidalgo nunca perdonó.